¿Se puede ver? ¿Se puede ver la Sí, presentación? profe. Sí, profesor. Bien. Bueno, vamos a dar inicio. Ya saben que representamos la Universidad de Norte Santo Tomás de Aquino. Esto es la Facultad de Ingeniería, el Centro Universitario Concepción. Y esta es la Cátedra de Matemática Superior y Aplicada para Ingeniería Industrial. Los temas que vamos a desarrollar corresponden al álgebra de series de potencias, integración y diferenciación de series de potencias. Vamos a empezar con el concepto de suma de serie de potencias, que sería la primera parte del álgebra de serie de potencias. ¿Qué corresponde esto a la suma de serie de potencias? Bueno, vamos a tener en cuenta de que si tenemos dos series, en este caso una serie que va desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n, de x menos x sub 0 a la n, y una serie g de x que está dado por otro término genérico b sub n que va también desde n igual a 0 hasta infinito, es decir, dos series de potencias en donde cada una tiene radios de convergencia distintos de cero. Se desea obtener justamente las representaciones en series de potencia para la suma de series de potencia, es decir, cuál sería el radio de convergencia y cuál sería la serie si sumamos estas dos series de potencia. Recuerden que cada vez que tenemos una serie de potencia no es otra cosa que una función colocada en términos de una suma infinita de series, el cual le llamamos series de potencias. La suma se obtiene simplemente por medio de la adición término-término, es decir, los términos independientes con el término independiente de la segunda serie, el término lineal de la primera serie con el término lineal de la segunda serie, el término de segundo grado con el término de segundo grado de la segunda serie, es decir, que básicamente sumar series es simplemente la suma término a término del, de cada una de las series formando una nueva serie que es la serie adición. Esto, va, esto puede suceder siempre y cuando el X que esté involucrando tanto para la serie f de x y para la serie g de x pertenezca al mismo intervalo de convergencia, en este caso el intervalo de convergencia común de la serie de potencia. Básicamente lo que quiero que comprendan en esto es que cada vez que tenemos dos series de potencias y estas tienen un determinado eh, radio de convergencia, recuerden que el radio de convergencia es simplemente un conjunto en donde x pertenece a ese conjunto y todos los valores que pertenecen a ese conjunto determinan diferentes tipos de series numéricas convergentes. Entonces, la serie de convergencia me permite determinar todas las series numéricas que pertenecen a un determinado intervalo. Es como una especie de dominio, así como vemos el dominio de las funciones en análisis matemático, la serie de el radio de convergencia es el dominio de la función serie que permite determinar series numéricas convergentes. Entonces, cuando sumamos estas dos series con sus respectivos radios de convergencia, lo que obtenemos es otra serie numérica que tiene el mismo radio de convergencia. Eso sucede para la suma de serie de potencia. Ahora podríamos preguntarnos qué sucede con el producto de serie de potencia. Con el producto de serie de potencia pasa exactamente parecido, solamente que tiene algunas complicaciones. Para obtener la fórmula se trata a la serie, tanto a la serie f de x y g de x, que son polinomios bastante largos, se aplica la ley distributiva y se agrupan los términos como tenemos acá en la pantalla. Es decir, fíjense que tenemos a sub 0, a sub 1 por x menos x sub 0, a sub 2 por x menos x sub 0, y así vamos determinando los x sub n
polinomios largos que podemos obtener de multiplicar la serie de potencia. Y la fórmula producto de la serie de potencia estaría dada por f por g igual a la suma de dn igual a 0 hasta infinito de c sub n. En donde c sub n sería la multiplicación de los coeficientes correspondientes de las series de potencia. Hay que tener en cuenta de que este tipo de producto se llama producto de Cauchy y también va a ser convergente para todo x que esté en el intervalo abierto común de convergencia de la serie de potencia. Es decir, que si el primer factor serie tiene un determinado radio de convergencia y luego g de x tiene otro determinado radio de convergencia, la serie que se forma de multiplicar tanto f como g va a tener justamente un radio de convergencia totalmente común al producto o a los factores de la serie de convergencia. De ahí podríamos preguntarnos qué sucede también con el cociente de serie de potencia. Bueno, fíjense que el cociente de serie de potencia va a tener un desarrollo de serie de potencia en torno a un valor, en este caso x sub 0, siempre y cuando la serie de potencia que está en el denominador, valuada para el punto x sub 0, sea distinto de 0. Sin embargo, el radio de convergencia de esta serie del cociente puede resultar menor que el de f de x o el de g de x. Lo desafortunado de esto es que no existe ninguna fórmula cómoda para obtener los coeficientes de la serie de potencia. Por lo tanto, f de x sobre g de x también se va haciendo los cocientes término a término. Hasta acá hicimos más o menos un recorrido teórico de lo que es el álgebra de series de potencia. ¿Qué sucede cuando sumamos series de potencia? ¿Qué sucede cuando multiplicamos series de potencia? ¿Y qué sucede cuando hacemos el cociente de serie de potencia? Lo que sucede en todos los casos es que tienen un radio de convergencia común. ¿Sí? Y lo que nos interesaba cada vez que hacemos el álgebra de serie de potencia es observar qué es lo que obtenemos como radio de convergencia cuando hacemos las operaciones pertinentes con esta serie de potencias. Luego, a la serie de potencia también podemos derivarla e integrarlas. Por eso es que vamos a enunciar el siguiente teorema, que se llama teorema de diferenciación e integración de series de potencias. Y tenemos la serie f de x, dada con esta notación en donde señalamos a una serie de potencia que tiene un radio de convergencia positivo. Entonces existe la diferenciación término a término. Esto da lugar a la serie de potencias de la derivada de f. Es decir, que lo único que vamos a obtener, que vamos a hacer cada vez que queremos derivar una serie de potencias es derivar término a término. Y cuando derivamos término a término, simplemente colocamos f' de x igual a la suma de n igual a 1 hasta infinito, justamente de n por a. Fíjense que acá n ha bajado por la derivada de la potencia, porque acá tenemos potencia, entonces como es un polinomio, va a bajar por a, que es el coeficiente, por x menos x sub 0 y la potencia disminuida en 1, para el valor absoluto de x menos x sub 0 menor que el radio de convergencia. Esto es evaluado por un punto x sub 0 distinto de 0. Eso sucede con la derivación. También podríamos preguntarnos qué pasa con la integración término a término. Bueno, con la integración término a término proporciona prácticamente lo mismo. A la serie de potencia de la integral f vamos integrando término a término. Y así vamos a ir obteniendo la primitiva. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando integramos una serie de potencia, lo que vamos a encontrar es polinomios de un grado mayor integrando término a término si hacemos la integración. Si hacemos la derivación, vamos a ir encontrando polinomios término a término si hacemos la derivación de un grado inferior. Bueno, esto es simplemente la parte teórica de lo que es el álgebra de series de potencia y la derivación y la integración de series de potencia. No vamos a hacer ningún tipo de demostración
con respecto a la derivación e integración, que es el teorema. Las definiciones, bueno, las aceptamos con respecto al álgebra de series de potencia, pero sí vamos a hacer un par de ejemplos que vamos a intentar explicarlo, que correspondería a la parte de derivación e integración de serie de potencias, y que es lo que nos va a servir como base para poder desarrollar los demás puntos que están dentro del trabajo práctico. Vamos al ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: obtengo una representación en serie de potencia de la integral definida entre 0 y x de e a la menos t cuadrado diferencial de t, y determine el radio de convergencia. Bueno, eso de determinar el radio de convergencia ustedes ya lo saben. Recuerden que nosotros utilizamos ese criterio del cociente en donde el límite para n tendiendo a infinito de la expresión genérica de a sub n sobre a sub n menos 1, usábamos estos dos términos consecutivos y calculábamos el límite. Y el valor que obteníamos allí, si era finito, decíamos que el radio de convergencia variaba entre esos valores. Y si era infinito, decíamos que el radio de convergencia admitía valores infinitos. Bueno, entonces acá vamos a ver, por ejemplo, tenemos la serie, creo que hay alguien para aceptar. Sí. Bueno, acá tenemos entonces la serie e a la menos x. E a la menos x tiene un desarrollo de potencia. Bueno, lo he salteado porque en realidad, si ustedes vieron el video anterior, vimos acerca de cómo podíamos encontrar los desarrollos de serie de potencia, tanto para la fórmula de Taylor como para la fórmula de Maclaurin. Dentro del trabajo práctico también se pide que calculemos utilizando la fórmula de Taylor y la fórmula de Maclaurin. Recuerden que la fórmula de Maclaurin era justamente cuando evaluábamos en el punto x igual a 0, y en los demás casos, cuando x era distinto de 0, decíamos de que estamos utilizando la fórmula de Taylor. ¿Qué nos proporcionaba la fórmula de Taylor? ¿Qué nos proporcionaba la fórmula de Maclaurin? Lo que nos proporcionaba era un desarrollo de la serie de potencia. Es decir, si tengo una función trascendental, como en este caso e a la menos x, lo que nos permite es acercarnos a un valor determinado de forma aproximada, y a medida que vamos aumentando los números de términos, los vamos aumentando con mayor precisión, justamente a una función trascendental. Por ejemplo, si quiero calcular e a la menos 10. Si nosotros evaluamos estos valores en una calculadora, van a observar que le va a dar un número irracional, infinitas cifras no periódicas. Y sin embargo, los valores que se tabulan en la calculadora son aproximados. Entonces, la fórmula de Taylor y la fórmula de Maclaurin me permiten calcular justamente estos valores. Es más, los valores que la calculadora le proporciona están calculados en base a la fórmula de Taylor y la fórmula de Maclaurin. Esa es una aplicación de la fórmula de Taylor y la fórmula de Maclaurin. Permiten darnos valores aproximados de funciones trascendentales, es decir, de las funciones trigonométricas, de las funciones exponenciales, de las funciones logarítmicas, incluso de las raíces cuadradas y algunas funciones racionales. Entonces, todos los valores que tabulan las calculadoras nos ofrecen valores que son aproximados, y esos valores aproximados son sacados realmente a través de la fórmula de Taylor y la fórmula de Maclaurin. No es que la calculadora los calcule en realidad, son valores que están grabados dentro de la memoria de la máquina de calcular. Entonces, si tenemos e a la menos x, si aplicamos la fórmula de Maclaurin, bueno, yo confío que ustedes ya saben aplicar la fórmula de Maclaurin. De igual manera, vamos a aprovechar la clase presencial del próximo miércoles, perdón, del próximo martes, para poder aclarar esos temas de la fórmula de Taylor o de Maclaurin, si es que no nos llegaron a entender a través del video. Es que esta función exponencial, aplicando derivadas sucesivas, podemos encontrar este polinomio de Taylor que estamos marcando acá. E a la menos x igual a 1 menos x más x cuadrado sobre 2 factorial menos x al cubo sobre 3 factorial
punto suspensivo, ahí he sacado solamente hasta la tercera derivada, menos 1 a la n, x a la n sobre n factorial. Acá vamos observando de que el término, que esta serie de potencia es alternada. Entonces, si es alternada, tenemos menos 1 a la n, seguramente. Y vemos que la potencia de x van creciendo. 1, x al cuadrado, x al cubo. Entonces, el siguiente término será x a la cuarta, por eso tenemos x a la n. Y debajo tenemos 1 factorial, que a pesar de que no lo pusimos está, 2 factorial, 3 factorial, quiere decir que debajo es n factorial. Y este sería el término genérico de esa serie de potencia para el desarrollo de e a la menos x. Y quiero decir con esto que e a la menos x puede ser calculado de forma aproximada con este polinomio. Y a medida que le vamos agregando más términos a este polinomio o más derivadas sucesivas, más nos aproximamos al verdadero valor. Bueno, ya suponiendo de que hayamos encontrado el desarrollo de la fórmula de Maclaurin a través de e a la menos x, que es el polinomio que estamos mirando acá, esto lo podemos abreviar a través de las propiedades del símbolo suma. Es decir, colocar la suma desde n igual a 0 hasta infinito de ¿quién? Del término general, de menos 1 a la n por x a la n sobre n factorial. Ese sería el desarrollo de la serie de Maclaurin abreviados en términos del símbolo suma. Ahora bien, lo que necesito encontrar es básicamente la integral definida entre 0 y x de e a la menos t cuadrado diferencial de t. Integrar funciones es mucho más difícil que derivar funciones. Eso creo que se los dije ya hace 2 años atrás cuando hacíamos análisis matemático, y que no todas las funciones permiten ser integradas. Una de las funciones que no permite o que no hay un método para poder calcular su integral de forma exacta es la función que le estoy proponiendo acá, e a la menos t cuadrado. Entonces, una de las aplicaciones de la serie de potencia es justamente esa, ya que e a la menos t cuadrado no podemos encontrar su primitiva, sí podemos hacer es encontrar su desarrollo en serie de potencia, y como su desarrollo en serie de potencia es básicamente un polinomio, lo que vamos a hacer después es integrar ese polinomio, que es mucho más fácil integrar un polinomio, y vamos a encontrar un valor aproximado de esa integral. Esa es básicamente la aplicación justamente de la serie de potencia. Vuelvo a repetir por si acaso ustedes no lo hayan comprendido. Les dije al principio que e a la menos t cuadrado no se puede calcular su integral a través de un método o a través de los métodos de integración. Es decir, no podemos calcular su primitiva. Lo que sí podemos hacer es utilizar a nuestro favor los conocimientos de la fórmula de Maclaurin. Es decir, reemplazar a e a la menos t cuadrado por su desarrollo de serie de potencia, que ya lo conocemos. Y como es un polinomio, para poder integrar, es sencillo poder integrar el polinomio porque vamos integrando término a término. Los polinomios no tienen problemas de integración, incluso no vamos a utilizar ningún método, solamente es una integración término a término de manera inmediata. Entonces, antes de integrar la función e a la menos t cuadrado, que no admite integral o que no hay un método para la integración, simplemente relegamos el problema a integrar el desarrollo del polinomio de Taylor, y el cual cada término es un polinomio, su integración es inmediata. Por lo tanto, los valores que vamos a integrar van a ser de forma aproximada y mucho más sencillo. Entonces, justamente acá vamos a aplicar el teorema que vimos en la diapositiva anterior. La integral entre 0 y x de e a la menos t cuadrado diferencial de t va a ser igual justamente a la integral. Acá me olvidé los extremos de integración, estaría dado entre 0 y x de quién, del desarrollo del polinomio de Maclaurin. 1 menos t cuadrado más t a la cuarta sobre 2 factorial menos t a la sexta sobre 3 factorial más, y bueno, así el desarrollo del término genérico diferencial de t. Acá estaría faltando, le voy a agregar más puntos suspensivos.
Entonces, integrar término a término este polinomio se hace mucho más sencillo. Fíjense, voy a tener que integrar uno. Eso es simplemente t. Voy a tener que integrar t cuadrado, que eso es t cubo sobre 3. Voy a tener que integrar t a la cuarta sobre 2 factorial, que eso es t a la quinta sobre 2 factorial por 5. Luego voy a tener que integrar t a la sexta sobre 3 factorial por 6. Perdón, t a la séptima por 3 factorial sobre 7. Bueno, y así término a término. Luego, fíjense que en la última parte, lo que hacemos es expresar todo ese polinomio en términos del símbolo suma, que básicamente acá estamos señalando de que vamos integrando término a término. Como estamos integrando término a término y estamos hablando de una integral definida, acá tendríamos que aplicar la regla de Barrow, en donde vamos a reemplazar a t por el límite superior, que va a ser x, y menos a t reemplazado por el límite inferior, que es 0. Pero cuando reemplazamos por el límite inferior, que es 0, todo el polinomio se hace 0. Entonces me quedaría solamente la parte superior en el cual t ha sido reemplazada por x. Y así me va a quedar justamente el desarrollo que estamos viendo en pantalla, que es la integral definida entre 0 y x de e a la menos t cuadrado diferencial de t, está dada por la siguiente serie de potencia. X menos x al cubo sobre 3 más x a la quinta sobre 2 a la sobre 2 factorial por 5 menos x a la séptima sobre 3 factorial por 7 más punto suspensivo menos 1 a la n, que es la parte del desarrollo de la serie de potencia, que es el término genérico, por x a la 2n más 1. Hay que tener en cuenta que como las potencias son números impares, lo podemos generalizar como 2n más 1 sobre n factorial. Observamos que los denominadores son simplemente los números naturales, entonces coloco n factorial multiplicado por un número impar. Por lo tanto, entre paréntesis, lo colocamos como 2n más 1. Y así tenemos generalizado y calculado la integral definida entre 0 y x de entre e a la menos t cuadrado. Ahora bien, esto está generalizado para un x cualquiera. En el trabajo práctico, por allí les puse la integral entre 0 y 4. O sea, lo único que tendría que cambiar con respecto a un valor en particular es reemplazar a x, por ejemplo, por 4. Si quiero calcular la integral entre 0 y 4, o entre 0 y 5, tengo que reemplazar por quién? Por 5. Y así lo que vamos a hacer es encontrar un valor numérico que se va a aproximar. Y recuerden que a medida que mayor cantidad de términos vamos desarrollando, más nos aproximamos al verdadero valor. Y esta sí es una de las aplicaciones para poder calcular integrales, la cual la función integrando no admite primitiva y lo hacemos de forma bastante aproximada a medida que vamos aumentando eh, la cantidad de términos. Esta es una de las aplicaciones más importantes de la fórmula de Maclaurin. Veamos otro ejemplo más. Este es un ejemplo tipo para el punto 11 del trabajo práctico número 3. En este caso se pide: obtengo una representación en serie de potencia del arco tangente de X. Eh, Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Fíjense que tenemos la función 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Por qué utilizo esa función? Porque esa función en realidad es la primitiva del arco tangente de X. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a la tablita de integrales o tenemos la función arco tangente de X, la derivamos, lo que vamos a obtener es 1 sobre 1 más X cuadrado. Entonces, ese conocimiento de saber que la derivada del arco tangente de X es igual a 1 sobre 1 más X al cuadrado, lo que me permite es, bueno, entonces lo que voy a hacer es desarrollar en serie de potencia, más que nada utilizando la fórmula de Maclaurin, la función 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces acá tendría que aplicar la fórmula de Maclaurin.
Al aplicar la fórmula de Maclaurin vamos a encontrar el polinomio o la serie de potencias que está dada en pantalla, que es 1 menos x cuadrado más x a la cuarta menos x a la sexta más, bueno, el término genérico, menos 1 a la enésima potencia por x a la 2n. Fíjense que acá tenemos una serie de potencias totalmente alternada, en donde en los lugares, eh, a medida que n va variando, tenemos menos 1 más menos 1 más 1. Por lo tanto, acá tendríamos menos 1 elevado a la enésima potencia. Cada vez que observo que en los términos de una serie de potencia tenemos términos alternados, positivos y negativos, significa que tenemos un menos 1 a la enésima potencia. Y fíjense que los exponentes de la variable x son todos pares, entonces me quedaría x a la 2n. E incluso le estoy proponiendo el radio de convergencia. El radio de convergencia que va a variar para el valor absoluto de x menor que 1. Entonces, ya tenemos el desarrollo de la serie de potencia con su determinado radio de convergencia. Ahora bien, como lo que necesitamos es obtener la representación en serie de potencia del arco tangente de x, lo que voy a calcular es la integral definida entre 0 y x de quién, justamente de este desarrollo de 1 más 1 sobre t cuadrado diferencial de t. Voy a tener en cuenta que voy a hacer con respecto a t porque uno de los límites de integración es x. Bueno, calcular la primitiva de esto, nosotros ya sabemos que es el arco tangente de x, que eso es de acuerdo a la definición por tabla. Ahora bien, lo que vamos a hacer es, en vez de integrar esta parte del arco tangente, perdón, de 1 sobre 1 más t cuadrado, lo que voy a integrar es justamente el polinomio que se ha obtenido de la serie de Maclaurin. Acá, si integramos eso, fíjense que la integral de 1 vamos a hacer integrando término a término y aplicando el teorema. La integral de 1 va a ser ¿quién? X. La integral de x al cuadrado va a ser ¿quién? X al cubo sobre 3. La integral de x a la quinta va a ser x a la quinta sobre 5. La integral de x a la sexta va a ser x a la séptima sobre 7. Y bueno, y así podemos generalizar para los términos. Yo les voy a señalar ahí cómo integramos término a término. Lo voy a colocar con una flechita. Ahí tenemos la integral de 1, que es x, la integral de x al cuadrado, que es x al cubo sobre 3, la integral de x a la cuarta, que es x a la quinta sobre 5. Bueno, la de x a la sexta no tenemos, pero sí tenemos la del término genérico. Observemos que la integral de la serie de potencia también es una serie alternada, o sea que también va a estar definida en base a menos 1 elevado a la enésima potencia. Los exponentes de x son todos números impares, entonces tenemos x elevado a la 2n más 1, y los denominadores son números impares, entonces los podemos generalizar como 2n más 1. Y allí ya tenemos el desarrollo de la serie de potencia de quién, de la integral entre 0 y x de 1 más 1 más 1 sobre 1 más t cuadrado diferencial de t. Por supuesto que esto ya está aplicada a la regla de Barrow, en donde se ha reemplazado a t por x y a t por 0. Pero la parte de que reemplazamos a t por 0, eso es todo 0, y me queda solamente el polinomio que ha sido reemplazado a t por x, que es la serie que estamos viendo en pantalla. Bien. Ahora vamos a observar que la integral entre 0 y x de 1 más 1 sobre t cuadrado no es otra cosa que el arco tangente de x. Eso lo sabemos por definición de tabla. Y el arco tangente de x ahora sería ¿quién?
también se puede expresar en términos de este polinomio de Maclaurin, es decir, en esta serie de potencia que estaría dada por x menos x al cubo sobre 3, x a la quinta sobre 5, bueno, generalizado también para este término genérico. Por lo tanto, de acuerdo al teorema, es que el arco tangente de x, acá vamos a resumir toda esta suma algebraica de la serie de potencia en términos del símbolo suma, que va a ir desde n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la n, de x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Y fíjense que hereda el mismo radio de convergencia que la serie original, que es el valor absoluto de x menor que 1. ¿Qué quiere decir con esto? Que el teorema permite concluir de que la serie de potencia representa el arco tangente de x siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor que 1. Eso significa de que el intervalo, acá no es el intervalo cerrado, esto es un intervalo abierto, después ya lo corregimos, es el intervalo abierto menos 1, 1. Después habría que analizar justamente los extremos para menos 1 y 1 y poder verificar si el intervalo de convergencia también admite para los extremos menos 1 y 1. Que el intervalo de convergencia son los valores en el cual el arco tangente de x se puede aproximar a través del polinomio de Maclaurin. ¿Qué les quiero decir con esto? Que antes de integrar toda la función 1 sobre 1 a t cuadrado, que nosotros ya lo conocemos por tabla, se puede integrar el desarrollo de la serie de potencia, en donde el desarrollo de la serie de potencia para el arco tangente de x está dada por esta expresión. Y que esta expresión va a ser igual justamente al arco tangente de x, pero no para todos los valores de x, sino para este radio de convergencia, que es decir, que entre los valores 1 y 1, en ese intervalo, la serie de potencia se aproxima tanto como se quiere al valor verdadero del arco tangente de x. ¿Qué les quiero decir? Que todo lo exterior a menos 1 y 1, estamos hablando de valores que divergen, y allí la serie no tiene nada que ver con el desarrollo del arco tangente de x. Solamente nos podemos aproximar en los valores en el cual el radio de convergencia admite series numéricas convergentes, es decir, valores que pertenezcan al intervalo menos 1 y 1. Esto es un ejercicio tipo, un ejemplo tipo para el punto 11 del trabajo práctico número 3 que lo había compartido ya en la clase anterior. Los dos ejemplos que desarrollé le van a permitir poder desarrollar los últimos puntos que corresponden al álgebra de serie de potencia y a la diferenciación e integración de serie de potencia para el trabajo práctico número 3. De igual forma, a ustedes estos ejercicios, por ahí pueden surgir muchas dudas